Lección número 5 para el 2 de febrero del 2019. Los 7 sellos. Versículo de memoria. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 y 10. Apocalipsis 6 continúa la escena de los capítulos 4 y 5, que describe a Cristo, quien al tomar el libro sellado, recuperó lo que se había perdido a través de Adán. Él ahora está listo para abrir los sellos de la historia de la Iglesia a través de todos los tiempos y hasta su cumplimiento final. Desde que Cristo se fue para el cielo, Él dejó a su Iglesia con toda la guía segura que lo iba a llevar al reino celestial. No hay ninguna sombra que haya caído sobre el pueblo de Dios para la cual no se haya hecho provisión. Dios siempre ha hecho provisión para su pueblo y ha mostrado las cosas que deben suceder pronto para que su pueblo no ande en tinieblas ni en la desesperación, ni creyendo cosas a la volada. Hay iglesias que declaran una cosa y una verdad durante un tiempo, pero cuando va pasando el tiempo y no entienden las cosas que están sucediendo en las providencias de Dios, terminan por aceptar otras verdades distintas de las que habían creído al principio. Esto pasa con las iglesias que hoy se están ecumenizando con la iglesia romana, ya que estas iglesias, al haber perdido de vista las creencias fundamentales que tuvieron por un tiempo, debido a que no estudian las profecías, ven las cosas casi bajo el mismo aspecto que la ven las falsas iglesias, y por último determinan que quizás se hayan equivocado en ciertos detalles y que hayan sido demasiado rígidos para contrarrestar a las falsas enseñanzas de Roma. Y por esa razón, por falta de profecías, se desenfrenan, como dice el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Hay peligro de que el pueblo del Señor no conozca las cosas que han sido, las que son y las que han de venir. Apocalipsis 1:19. Al no saberlo, fácilmente podrían caer en las trampas y los engaños del enemigo, que hacen pensar cosas distintas de las que uno podría imaginarse. Pareciera que algunas iglesias falsas en estos últimos días estuvieran aceptando verdades y que después de todo, nosotros como pueblo de Dios estuviéramos equivocados en algunos detalles que tenemos que ajustar. Nada de eso. Lo que pasa es que las falsas iglesias se han desviado del camino, y si nosotros seguimos nuestros propios ideales, por más sinceros que seamos, y no seguimos lo que dicen las profecías del Señor, que son la luz para nuestros pies, estaremos totalmente perdidos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La amonestación y la advertencia nos han sido dadas. Por lo tanto, debemos depender por completo del pie de la letra de la palabra profética, y en especial del libro del Apocalipsis. Apocalipsis 1:1 al 3 comienza declarando que el libro es una revelación de Jesucristo, y el versículo 3 dice que habrá felicidad para aquellos que estudien y guarden las cosas en este libro escritas. Por lo tanto, allí está la guía segura del pueblo de Dios. El único pueblo de Dios que existe en la tierra tendrá este libro como base, fundamento de todas sus doctrinas y creencias, basadas en Jesucristo mismo, que es el autor de tal libro. Y ahora, en esta semana entramos al estudio de los 7 sellos. En estos 7 sellos se describe la historia del pueblo de Dios, al igual que en las 7 iglesias, solamente que con diferentes símbolos y algunas añadiduras más que tienen que ver con los eventos finales de la historia. Así igualmente sucede con los sellos. Por una parte, los sellos nos hablan al igual que las iglesias. Hasta el 5.º sello es la repetición de las 5 primeras iglesias. Y luego vienen ya las explicaciones astronómicas que señalan la segunda venida de Cristo, marcando el periodo del tiempo del fin. Analicémoslo. Domingo 27 de enero, la apertura del primer sello.
Nos dice la lección, lee Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 hasta el 8. Allí encontramos detallados los 7 sellos. Estos 7 sellos que son prácticamente la revelación de la historia de la Iglesia y los sucesos que le acontecerían. Todas las cosas que el Señor ha revelado son por puro amor. Es el amor de Dios que le muestra a la Iglesia, que aunque vendrán tiempos difíciles porque Satanás existe y los impíos existen, la Iglesia saldrá triunfante y vencedora de todos estos conflictos. Con esa finalidad es que la Biblia nos da todos estos detalles de las profecías bíblicas. Muy bien, empezamos con el versículo 1 que dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. El Cordero es nuestro Señor Jesucristo, San Juan 1:36. Y oí a uno de los 4 seres vivientes, es decir, a uno de los 4 querubines que representan a la palabra de Dios, decir como con voz de trueno. Este querubín dice hablaba como con voz de trueno, es decir, con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está representada como voz de trueno, que decía: ven y mira. Y miré, ya que un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. En principio, el caballo aquí representa al pueblo del Señor, a la Iglesia de Dios. Así está representado en el libro de Isaías, en el capítulo 63, cuando se habla acerca de cómo Moisés, por la mano de Dios, condujo al pueblo por el desierto como a un caballo. De esta manera, nos queda en claro que el caballo representa a la Iglesia de Dios. Isaías capítulo 63, versículo 12 y 13. Así que entonces el caballo representa al pueblo de Dios. Y el color blanco representa la pureza. Dice Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que por medio del perdón del pecado que se nos da, quedamos totalmente limpios y blancos como la lana. Y aquí la iglesia representaba la iglesia que había sido limpiada, vale decir la iglesia a la cual Cristo había justificado. Estamos hablando del tiempo cuando Cristo vino al mundo para dar su vida en la cruz del Calvario. Y este Jesucristo es el que conduce ahora a la iglesia. Y dice que mientras la conduce, la iglesia se ve de color blanco. ¡Qué maravilloso! Así que es la iglesia pura que representa a la iglesia apostólica. Y el que lo montaba tenía un arco. ¿A qué representa este arco? Se nos dice en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías capítulo 9, versículo 3. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Aquí se nos dice: hicieron que su lengua actuara como un arco. La lengua es el arco, la forma de expresarse, porque dice llevaron mentira en este caso. Pero en este caso de Apocalipsis capítulo 6, vemos a Jesucristo cabalgando el caballo blanco con un arco. ¿Esto qué significa? Que iba conquistando por medio de su palabra, por medio de lo que salía de su lengua. Así es como Cristo salió venciendo y para vencer, al haber ido con su palabra delante. Y el que lo montaba tenía un arco, la palabra de Dios, y le fue dada una corona. La corona es representación de reinado. Por lo tanto, aquí se menciona que el jinete del caballo blanco es un rey. Sin duda es Jesucristo, quien declaró que había vencido y se había sentado con su Padre en su trono, es decir, como rey. Y por eso dice: y salió venciendo y para vencer. Sin duda Jesucristo salió venciendo. ¿Cómo venció? Porque Jesucristo solamente vivió de acuerdo con el escrito está. Al haber hecho exactamente todo lo que decían las Escrituras, tal y conforme él dijo: no he venido a cambiar la ley ni los profetas, sino a cumplir, San Mateo capítulo 5, versículo 17, entonces ya salió venciendo. Y para vencer, ¿por qué? Porque estaba escrito en las profecías que Jesucristo saldría victorioso gracias a seguir los mandamientos de Dios. He guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor, dijo San Juan 15:10. Sin duda entonces este primer caballo representa a la iglesia que fue conducida directamente por Jesucristo, dejando a sus apóstoles. Este caballo blanco llegó hasta el año 100, al igual que la iglesia pura de Éfeso. Y luego viene, después del 100,
El segundo caballo. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía... Otra vez aquí vemos a otro querubín hablando, y esto representa la palabra de Dios, que decía, ven y mira. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, dice el texto. San Juan capítulo 6, versículo 63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que cuando dice que el espíritu dice ven, significa la palabra dice ven y mira, es decir, ven y escudriña las escrituras. Versículo 4. Y salió otro caballo bermejo. El bermejo es color rojo, y el rojo denota pecado, y por lo tanto la paga del pecado es muerte. Por eso el rojo se representa con muerte y con sangre. De manera que entonces cuando vamos al libro de Isaías 1:18 se nos dice, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí. Este sería un tiempo en que dentro de la iglesia, después del año 100, comenzaría a entrar el pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Primera de Juan 3:4 nos dice el pecado es la transgresión de la ley. Por tanto, entonces, en esta iglesia, que empezaría desde el año 100 después de Cristo, comenzaría a entrar ya algunas ideas de la transgresión de la ley. Sin duda, ya los cristianos que iban hasta Roma tenían miedo por las persecuciones de los romanos contra los cristianos, y sobre todo porque eran judíos, y a ellos los asesinaban. Debido a eso es que muchos de estos cristianos cuando llegaban a Roma, guardaban el día sábado de la ley de Dios, pero a su vez también guardaban el día domingo ya en el primer siglo. Y por esta razón es que muchas veces se ha declarado que los cristianos guardaban el domingo. No, señor, guardaban el sábado, pero el domingo lo guardaban en Roma por temor a las persecuciones. Pero con eso ya se estaba introduciendo el misterio de la iniquidad, aquel misterio de iniquidad que tenía que ver con el cambio de la ley de Dios. Y por eso se dice que este segundo caballo estaba de color rojo. Pero a su vez, debido a que la iglesia predicaba con fuerza la verdad y declaraba la ley de Dios con fuerza en otros sectores, entonces por esa razón es que fueron perseguidos los hijos de Dios a muerte. Debido al pecado que había ingresado dentro de las filas del pueblo del Señor, entonces vinieron las persecuciones contra los que eran fieles en querer observar el mandamiento de Dios como debía de ser, y la sangre comenzó a ser derramada. Y luego sigue diciendo... Y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Sin duda, quitar la paz en este versículo se trata de quitar la armonía para que la gente entre en guerra y desesperación. Aquí la palabra paz no se refiere a la ley, porque el texto sigue diciendo que se matasen unos a otros. Por tanto, se está refiriendo a conflictos. Sin duda, estas cosas comenzaron a ocurrir, y fue en el tiempo de este caballo cuando las persecuciones de Diocleciano se manifestaron hasta el derramamiento de la sangre espectacularmente, donde se mataban unos a otros, y se le dio una gran espada. La espada representa la palabra de Dios sin duda. Jesucristo dijo en San Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino espada, para levantar al padre contra el hijo y a la hija contra la nuera, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué dijo esto Jesucristo? La predicación del Evangelio trae armonía, trae unidad. Pero ¿por qué Jesús ahora decía, estoy trayendo disensión? Lo que Cristo estaba diciendo en otras palabras es, el rechazo a mi Evangelio en cada hogar hará que se dividan en los hogares. No es el Evangelio el que divide. El rechazo al Evangelio es el que produce esta división. Y por eso, cuando se predicaba el Evangelio como debía de ser, este producía rechazo en los impíos que se levantaban a persecución sangrienta contra los justos. Y así se cumplió el segundo caballo, desde el año 100 hasta el año 313, cuando terminan las persecuciones de Diocleciano. Y el versículo 5 sigue diciendo, cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Ahora, en el escudriñamiento de las Escrituras se descubre al caballo negro. El caballo negro sigue representando a la iglesia solamente que con tinieblas. El color negro es lo contrario de la luz, las tinieblas, la oscuridad, lo contrario de lo blanco, de la pureza. Y por lo tanto, la iglesia iba a entrar en un estado de tinieblas, de impureza total.
Y sin duda esto sucede cuando Constantino el Grande, a partir del año 313, introduce el paganismo dentro del cristianismo, con la adoración a María y a los santos, cuando se eleva a María como que es cosalvadora con Cristo, cuando se hace adorar las imágenes de los apóstoles y del mismo Jesucristo, cuando se cambia el día sábado por el domingo, quitándolo de la ley de Dios, y cuando se inicia el pontificado de Constantino, que fue el primer papa dentro de la Iglesia Católica. Fue él quien se llamó a sí mismo el Pontifex Maximus o Sumo Pontífice. Entonces fue un tiempo en que la Iglesia sufrió por completo las terribles tinieblas espirituales. La palabra de Dios estaba lejos del alcance de la gente. Nadie podía tener las escrituras en su mano porque costaban demasiado caras. Y por eso es que se sigue diciendo dentro de este texto que el que lo montaba tenía una balanza en la mano, hablando de comercio, de venta, lo que era compra-venta en otras palabras, y dice allí: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. El trigo y la cebada, ¿para qué servían? Para el pan. Todo el Antiguo Testamento fue utilizado el trigo y la cebada para el pan. Uno era más costoso que el otro. Los pobres casi siempre consumían la cebada para su pan. No obstante, cuando se dice por 1 denario, se está hablando del salario de un día, lo que significaría que solamente el salario alcanzaría en ese tiempo como para comprarse pan para todo el día, es decir, sería un tiempo de escasez del pan. El pan representa la palabra de Dios. Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por lo tanto, durante ese tiempo la palabra de Dios iba a quedar anulada. Jesucristo mismo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por lo tanto, Jesucristo sería aislado. Sin duda en ese tiempo fue que se instituyó el asunto de la hostia, representando a Jesucristo dentro de la misa. Con esto Jesucristo fue hecho prácticamente de lado, y de esa manera sus escrituras, la palabra del Señor, fueron pisoteadas. Pero aún sigue diciendo más el texto bíblico: pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa esto? Que aunque la Biblia no estaba al alcance de la gente, y Jesucristo había sido quitado por completo como mediador y salvador, se había dicho que todavía permanecerían el aceite y el vino. El aceite representa al Espíritu Santo. En el libro de los Salmos, Salmo 23, dice el salmista David en el versículo 5: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite servía para ungir al sacerdocio. Y luego, en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesucristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así que Jesucristo declaró que el Espíritu Santo era el que lo ungió, comparando esto con el ungimiento que recibían los sacerdotes del Antiguo Testamento, mientras Jesús recibía el ungimiento del sacerdocio para el santuario del cielo. Y en Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: cómo le ungió Dios del Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Sin duda, Jesucristo aquí representa al aceite como el Espíritu Santo. Y por eso es que aquí dice: no dañes el aceite, porque el Espíritu Santo seguiría trabajando en los corazones para seguir convenciendo de la verdad, a pesar de que las Escrituras no estaban a la mano debido a que habían cerrado la capacidad de que ésta llegara a la gente. Pero por otro lado dice: no dañes el vino. El vino representa a la sangre de Jesucristo. En el libro de San Mateo capítulo 26, Jesucristo había declarado a sus discípulos el día en que tenía que ser entregado en mano de los impíos para ser crucificado, que el vino que iban a tomar representaba a su sangre. San Mateo 26, 26. Y la sangre de Jesucristo es su vida. Génesis capítulo 9, versículo 4 dice: la sangre es la vida. Por lo tanto, es la vida de Jesucristo. Los cristianos de ese tiempo seguían viviendo de acuerdo con los principios que Jesucristo había establecido. Esto era algo que Roma no podía quitar a través de Constantino. Por lo tanto, el Espíritu Santo siguió conduciendo al pueblo del Señor para que siguieran viviendo de acuerdo con el comportamiento de Cristo.
Por eso se dijo: no dañes el vino ni el aceite. Así es como permaneció la verdad de Cristo en medio de las tinieblas espirituales de ese tiempo. Y luego continúa diciendo, versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Con esto hemos visto prácticamente el segundo y el tercer sellos para el lunes 28 de enero. Y luego pasamos ahora al martes 29 de enero, la escena del cuarto sello. Nos dice el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El caballo amarillo, pálido, aquí está representado con un jinete que se llama Muerte, que va sobre él. Sin duda el color amarillo o amarillento que se ve en este caballo es un color mortal. Y dice que el Hades le seguía, es decir, el cementerio. El Hades es el cementerio. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este sería un periodo por el cual la Iglesia pasaría por un periodo mortuorio, donde parecía que estaba a punto ya de desaparecer. Fue el tiempo cuando empezó la Iglesia católica, ya que el tercer caballo, el caballo negro, va desde el año 313 de Constantino hasta el 538, cuando se inicia el catolicismo con las persecuciones papales. Entonces se mataron a cientos y miles de personas por creer en la fe cristiana conforme a la Biblia. El Papa hizo perseguir a los cristianos de ese tiempo que le reclamaron muchos hechos que estaba cometiendo como errores. Por ejemplo, las excomuniones de la Iglesia, los disidentes. A todo aquel que no se sometía a lo que la Iglesia entonces decía le llamaban disidente y lo botaban de la Iglesia y luego lo asesinaban. Durante ese tiempo también se lanzaron las cruzadas de la Iglesia, donde se veía mortandad por todos los medios. Y por otro lado habían guerras entre las naciones, en las cuales morían por miles. Tanto así que se puede decir 68 millones que fueron asesinados por las persecuciones papales. Para ese tiempo era bastante, más los muertos en las guerras, sin duda que se nota que era la cuarta parte de la tierra. Y luego, el versículo 9 nos va a llevar al siguiente sello. Y esto nos lleva al día miércoles 30 de enero, la apertura del quinto sello. Nos dice las Escrituras sobre el quinto sello, versículo 9, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Ver bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Qué cosa es un alma? Nos dice el texto bíblico en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida y fue un alma viviente. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 nos dice: fue Adán alma viviente. Así que entonces las almas son los vivos, los hijos de Dios. Y aquí dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Vi a los que habían sido sacrificados por causa de la palabra de Dios. Estos prácticamente estaban aquí muertos, habían sido decapitados. Y esto solamente pudo suceder durante el tiempo de las Inquisiciones. De manera que este quinto sello debe abrirse para el tiempo del año 1500 en adelante, cuando se vio la Santa Inquisición, y los hijos de Dios fueron sacrificados por Roma en los tribunales de la Inquisición, quemados en las hogueras, y por lo tanto su sangre quedó derramada. Y ahora por eso se dice: vi bajo el altar. El altar del holocausto era donde se derramaba la sangre en tiempos antiguos después de llevar a cabo los sacrificios. San Lucas capítulo 4, verso 23 al 26. Y entonces allí se derramaba la sangre sobrante
para poder dar testimonio de que el sacrificio había sido realizado delante del Señor y que era acepto por Dios como para el perdón de los pecados. Así también, estos que habían muerto por causa del testimonio de la palabra del Señor que tenían, por causa de la palabra de Dios y por su testimonio que tenían, no son otros que los mártires de la Edad Media. Su sangre clamaba entonces desde la tierra, desde sus cuerpos. Ahí vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, es decir, la vida de los que habían sido muertos. Su sangre, la sangre es la vida. Y esta sangre clamaba, como clamaba la sangre de Abel. Sin duda, no fue Abel quien clamó. Dios le dijo a Caín claramente lo siguiente. Génesis 4:10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora Dios le dijo a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios le estaba diciendo con esto a Caín que la sangre que estaba derramada era un reclamo que se estaba haciendo frente a Dios del asesinato cometido. Así también, la sangre de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios durante la Inquisición reclama hasta el día de hoy. ¿Hasta cuándo no vas a juzgar a esa iglesia que fue la destructora y asesina de tantos millones que somos nosotros? Decían las almas del pueblo de Dios. Hasta el día de hoy sigue clamando esa sangre y sigue reclamando. ¿Eso qué significa? Que hasta el fin del mundo nadie va a poder variar la historia, no se va a poder callar. Lo que hizo Roma durante ese tiempo a través del catolicismo nunca quedará impune. Hasta el final se levantarán a delatar el terrible pecado de tanto asesinato de tantos inocentes, pues esto no puede quedar al olvido. No se puede decir simplemente, ya hay que perdonar, ya fue el pasado. No, Señor, acá no dice eso la Biblia. Acá dice el Señor que Él nunca olvida lo que se hizo con los inocentes. Tú jamás querrías que se olvide que asesinaron a uno de tus parientes. Reclamarías, dirías que es injusticia haber olvidado los daños que se hicieron en el pasado. Hoy nada más en los gobiernos se ve cómo se reclama a varios dictadores que existieron en la historia y se reclama por la sangre derramada. Así también el Dios del cielo dice que la sangre de estos reclama y que no ha sido callado ni va a pasar impune. Dios juzgará estas cosas. Sigue diciendo más todavía. Por la palabra de Dios, es decir, por haber defendido las Escrituras, durante la Edad Media eran tratados como herejes por defender la Biblia, y por el testimonio que tenían, es decir, por aquello que ellos podían testificar con sus vidas, con su comportamiento, de haber sido perdonados por Cristo y haber sido restaurados a la obediencia de su palabra. Ese testimonio que llevaban junto con la predicación del Evangelio era poder para los que oían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dios se declara vengador. Libro de Romanos capítulo 12 versículo 19, dice el Señor. Romanos capítulo 12 versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Con estas palabras dice el Señor claramente que Él vengará lo que hicieron con sus hijos, porque Dios no pasará por alto toda esta sangre derramada. Así que llegue el día cuando Dios pondrá venganza sobre los impíos, sobre aquellos que asesinaron con tanta alevosía y que hasta el final del tiempo seguirán repitiendo sus malas acciones. Y aún continúa diciendo, verso 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En todos aquellos que moran en la tierra se tiene que dar el mensaje del Evangelio, para que todos sean testigos de lo que hizo Roma papal y que tengan que salir de en medio de esa iglesia y juntarse con el pueblo de Dios, y que aquellos que rechacen este Evangelio reciban la venganza de lo que sucedió con todos estos inocentes. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. La vestidura blanca, ¿qué cosa significa? Significa la limpieza por la sangre de Jesucristo de nuestros pecados
y la obediencia a los mandamientos de Dios. Todo aquel que es justificado por Cristo es una persona que busca obedecer los mandamientos de la ley de Dios hasta alcanzar a cumplirlos todos para poder salvarse. Sin duda, estos que tienen ropas blancas fueron fieles hasta el final, no renunciaron a la verdad, demostraron con su testimonio, con sus actos de justicia, que habían creído en los preceptos divinos, los obedecieron hasta el último momento, y por eso merecen las ropas blancas de justicia. A nadie se le va a dar la ropa blanca de justicia solamente porque pide el perdón del pecado. No. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella, la iglesia, se le ha dado que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Así que si algún hijo de Dios quiere llegar al cielo, tendrá que hacerlo obedeciendo perfectamente los mandamientos de Dios y nada menos de eso. Continúa diciendo el versículo 11: se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, es decir, que todavía pasaría un tiempo más hasta el fin del mundo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Todavía se tenían que completar más gente que va a ser asesinada con las últimas persecuciones que realizará el poder papal con las iglesias protestantes unidas bajo el ecumenismo que Satanás ha impuesto para todas las iglesias. Bajo este ecumenismo los hijos de Dios volverán a ser perseguidos por guardar el día sábado, por exaltar la ley de Dios, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17. En ese tiempo, catolicismo y protestantismo unidos perseguirán al pueblo del Señor, y se completará el número de los consiervos y de sus hermanos que tenían que ser muertos como ellos. Aunque la palabra número se dice que no existen los originales, sin duda se habla de completar una cantidad de personas que todavía tienen que ser muertas. Así que entonces sí habrá un número que se tiene que completar de los que serán perseguidos en los últimos días. Y esto nos lleva al día jueves 31 de enero, la apertura del sexto sello. Cuando las persecuciones del pueblo del Señor con hostilidad de parte de Roma católica estarían terminando, el sexto sello comenzaría su función. Las persecuciones papales llegaron hasta 1776, pero la caída del poder papal llegaría todavía hasta 1798. Y sin embargo, aquí en el sexto sello se hace mención de los eventos que ocurrirían. Versículo 12, Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. En el sexto sello ahora se menciona un gran terremoto, que ocurriría precisamente cuando la tribulación terminara de los hijos de Dios mencionada en el versículo 9 hasta el 11. Y en efecto, para el año de 1755, cuando se estaban terminando las tribulaciones, hubo un gran terremoto, el terremoto de Lisboa, en Portugal. Este terremoto fue tan intenso, como lo dice el texto, gran terremoto, que llegó a sentirse hasta 10 millones de kilómetros cuadrados, desde Portugal hasta las Antillas, cruzando el mar hasta América Central. Sin duda fue el terremoto más espantoso de la historia hasta esos días. Antes de eso no se había registrado un terremoto de 9.5 grados en la escala Richter que hubiera sacudido tan fuertemente la Tierra. Y el sol se puso negro como tela de silicio, dice el texto, y la luna se volvió toda como sangre. Esta es una segunda señal que Jesucristo también la declaró en San Mateo 24:29 y también fue declarada por el profeta Joel 2500 años antes de su cumplimiento. El profeta Joel había declarado que el sol se oscurecería y la luna se volvería toda roja como sangre, previendo el tiempo cuando el Espíritu de Dios se derramaría para los últimos días. Así que este iba a ser un doble derramamiento del Espíritu Santo. De manera que entonces, esta profecía se cumplió el 19 de mayo de 1780, cuando el sol se oscureció en toda América del Norte, desde Canadá hasta Nicaragua. Y esa misma noche la luna se vio roja como sangre. El journal principal de los Estados Unidos de esa época cuenta exactamente con el título El día oscuro los sucesos que acontecieron. El día había parecido normal como cualquiera, pero de pronto se oscureció.
Los animales regresaron a sus corrales y las aves a sus nidos. Solo el hombre sabía que la noche no había llegado y que algo extraño estaba aconteciendo. Ese día sonaron las campanas de todas las iglesias para reunir al pueblo, para declarar las profecías anunciadas por el profeta Joel y por Jesucristo y el Apocalipsis, que señalaban el tiempo del fin. Sin duda, el tiempo del fin estaba por empezar y las señales lo estaban anunciando. El profeta Daniel dice en el capítulo 12, versículos 5 al 7, que el tiempo del fin comenzaría para 1798, y estas señales estaban anunciando que ya había llegado el comienzo del tiempo del fin. Más aún continúa diciendo el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 13 de noviembre de 1833 se cumplió esta siguiente señal. Y las estrellas fugaces, es decir, los meteoritos que venían desde Orión, las Oriónidas, estrellas fugaces cayeron sobre la Tierra. En gran parte del océano se dieron estas estrellas fugaces. Tal era la cantidad que caían como nunca se ha visto en la historia, que parecían chocar contra el cenit de la Tierra, es decir, la parte más alta de la atmósfera, y parecían separarse como una lluvia como una lluvia de estrellas, semejante a cuando caen los higos cuando es sacudida la higuera por un fuerte viento. Y así se cumplió la cuarta de las señales que habían declarado que el tiempo del fin ya había comenzado. Y luego sigue diciendo el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Sin duda estos eventos son los que marcan la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla, se quemará la atmósfera para dar permiso a la entrada del Hijo del Hombre, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Significa que todos los montes van a estallar. Los montes son los volcanes. ¿Cómo pueden moverse de su lugar? Lo que pasa es que desaparecerán, y por el tremendo terremoto las placas enteras se movilizarán. Y toda isla se removió de su lugar. Esto significa un tremendo cataclismo que se dará la segunda venida de Cristo cuando se desate la séptima plaga. Y sin duda habrán grandes tsunamis. Verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Los reyes de la tierra son los que enfrentarán en los últimos días al pueblo de Dios. Así lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 y 20. Y se enfrentarán contra Cristo más, porque estos pensarán que pueden destruir a Jesucristo. Y mientras en la tierra se esté dando tremendo terremotazo, como lo dice el verso 14, y destrucción, estos se esconderán en los huecos de la tierra, en las profundidades, en los búnkers, en las bases militares, para poder pasar el desastre. Y sí pasarán el desastre y saldrán sobrevivientes, mientras que en la superficie morirán por millones y millones. Solo los hijos de Dios permanecerán vivos e incólumes, conforme a la promesa que Cristo ha hecho. Los hijos de Dios sabrán que todos estos desastres, terremotos que habrán, tsunamis, huracanes gigantescos, granizadas tempestuosas de 34 kilos de peso, solamente son para libertarlos. Por eso es que no temerán. Claramente dice el salmista en el Salmo 50 y en el Salmo 96, aunque los montes se trasladen a la mar, nosotros confiaremos plenamente en Jehová, porque sabrán los hijos de Dios que todos estos desastres solamente son para liberarlos de las manos de los impíos. Así entonces los impíos se van a esconder entre las cuevas y las peñas de los montes, y cuando termine el desastre salen para querer tomar la tierra para ellos, pero se dan con la sorpresa de que alguien viene en las nubes de los cielos y gritan, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, cuando los impíos al salir para tomar la tierra ven hacia el cielo, ven que Jesucristo está entrando a la tierra tomando el mundo como gran conquistador, porque a eso viene, a conquistar la tierra y a sacar a todos sus esclavos que los tenían presos, todos estos poderes de la bestia, su imagen, es decir, el papado y todos los demás poderes, los viene a liberar Jesucristo para salvarlos y llevarlos al reino celestial. Es el gran día de su ira,
La ira del Cordero es la destrucción de estos poderes gigantescos de la tierra, de los poderosos que se atrevieron a destruir la tierra y a destruir a la humanidad. Apocalipsis capítulo 11, 18 dice que Cristo viene para destruir a los que destruyen la tierra. Hay un grupo de destructores y hay un grupo que será destruido. Los que son destruidos son los engañados por estos poderes. Y ellos son los destructores, por haber engañado al pueblo de Dios, por haberlo alejado de la ley de Dios, del mensaje del Evangelio eterno de los tres ángeles. Todos estos impíos deben perecer. Tanto reyes, príncipes, sacerdotes, todos los grandes de la tierra, todos en conjunto los que se opusieron al mensaje del Señor, todos ellos perecen ahora bajo las manos de Jesucristo. Muchos han hecho creer que Cristo viene a matar y destruir. No, Cristo viene a vengar. Porque todos estos impíos que queden al final, que estamos hablando solo de los grandes de la tierra, porque todo lo demás del pueblo en general habrá sido asesinado por estos grandes de la tierra. Y por eso Jesús viene y los destruye a ellos, porque muchos de los que fueron asesinados por ellos pudieron haberse salvado. Bajo el engaño los hicieron caer, y cuando llegó el tiempo de las 7 postreras plagas fueron destruidos, y por esa razón Jesucristo se venga de toditos ellos, por cuanto hicieron que se perdieran muchos que pudieron ser salvos. Y así es como concluye la parte del 6º sello con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El 7º sello queda para después, porque se estudia en el capítulo 8, donde se ve que en el cielo se hace silencio por media hora, es decir, todo el momento en que Cristo viene para la tierra a conquistar y llevar a sus trofeos de victoria, es el tiempo cuando el cielo queda vacío. Y esto nos lleva al día viernes 1 de febrero, para estudiar y meditar. Sin duda el libro del Apocalipsis nos muestra a las claras el gran amor de Dios por su pueblo, como muestra que a través de toda la historia su mano poderosa lo ha acompañado, que no hay nada que haya ocurrido en la iglesia para lo cual Dios no haya hecho provisión. Cada profecía que Dios nos ha dejado nos ha hecho notar claramente que Dios ha estado con nosotros para poder terminar la obra en la tierra. Por eso Dios ha levantado su iglesia organizada para proclamar este mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis y ninguna otra cosa. Aquellos que dentro de la organización del pueblo del Señor dejan de proclamar el Apocalipsis y el mensaje de los 3 ángeles, están renunciando a la organización de Dios. Por eso tú, querido hermano, no renuncies a la organización. Dios levantó su iglesia organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Hechos de los Apóstoles 9 nos dice la lección: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Sin duda la iglesia es la señalada por Dios para la salvación de los hombres. La lección debería de ahondar un poco más en estos asuntos que hemos mencionado. Se están escondiendo algunas cosas sobre el papado, sobre las religiones perseguidoras, sobre cómo se van a unir con los protestantes en estos últimos días para poder desarrollar estos últimos eventos. Muchos que escuchan esta parte profética no pueden encajar con las cosas que se enseñan y hasta dicen: no entiendo. ¿Por qué no entienden? Porque nunca pues les están diciendo la verdad completa. Así que hacemos un llamado de atención para nuestros dirigentes que están escribiendo las lecciones, que sean más claros, que no escondan la verdad, que Jesús los ama, pero que también ellos deben de corresponder ese amor. Pero si no corresponden ese amor, entonces estarán entre aquellos de quienes Cristo dice que se vengará, porque están lanzando hipocresía al mundo. La lección es para aclarar el asunto. A su vez debemos pensar también en que no todo lo que dice la lección tiene que ser verdad. Hay cosas que pueden estar erradas porque son seres humanos los que las hacen. Por eso debemos ir a estudiar el espíritu de profecía y la Biblia. La mensajera de Dios dice así en Consejo sobre la Escuela Sabática: todo aquel que estudia la lección y solo repite lo que esté en ella, demuestra que no ha estudiado la Biblia, no la conoce, no la analizó. Así que es un pecado el que simplemente leamos la lección sin analizarla a la luz de las Escrituras. Y por lo tanto, la lección de esta semana debe clarificar ciertos asuntos. Así que, en conclusión, la lección nos ha llevado hacia un tema maravilloso durante la semana que hemos analizado por la Biblia y los testimonios de las señales del tiempo del fin. ¡Qué lindos mensajes! Esto sí produce reavivamiento. A veces se habla de otras cosas que pueden ser importantes, o a veces de cosas que ni siquiera son verdad.
Solamente se dice cree, solamente cree en Jesús, Él es tu Dios, tú eres lo más bonito para Él, pero no, eso no es mensaje. Necesitamos alimento que sea real para poder alimentarnos. En este caso, conocer bien las Escrituras. Todos estos mensajes despiertan a un reavivamiento genuino en el pueblo de Dios. Que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos depender de estas enseñanzas. Maravillosa lección. Dios te bendiga, hermano mío. Amén.